Pues sí, porque vosotros lo habréis oído muchas veces. Ah, pues hay referencias en el Critias y el Timeo sobre esta ubicación, pero a lo mejor no habéis tenido la oportunidad de leerlo. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a leerlo, vamos a intentar ser amenos, nos vamos a parar donde pensemos que existe un punto donde podamos nosotros hacer un comentario y os vamos a leer el relato original de Platón. Y a partir de ahí, que seáis vosotros los que saquéis vuestras propias deducciones. Si quieres empezar tú, Vicente. Por supuesto, JL, mira, te puedo decir. Critias explica cómo llega a sus oídos la historia de la Atlántida, ¿no? Y bueno, pues le dice Hermócrates que Critias pues les refirió una historia de los antiguos tiempos, ¿no? Y le pide, por favor, repítanosla, ¿no? Y dice Critias, escucha, Sócrates. Sócrates es uno de los personajes de este texto filosófico, ¿no? Le dice Critias a Timeo, escucha, Sócrates, una historia muy singular, pero completamente verdadera, que refería en otro tiempo el más sabio de los 7 sabios, Solón. Era a la vez padre y amigo de mi bisabuelo Drópido, como él mismo lo dice repetidas veces en sus versos. Entonces este hombre habla, dice, en otro tiempo habían tenido lugar en esta ciudad grandes y admirables cosas que habían caído en el olvido por el transcurso de los tiempos y las grandes destrucciones de los hombres, dando a entrever que todo aquello que ocurrió con la Atlántida habría sido debido a un conflicto interno. Sí, además fíjate el detalle de que los pequeños datos que da, que podemos verificar, son ciertos. Por ejemplo, cuando habla de Solón, Solón existió. Cuando habla de Drópido, toda esta gente existió. Y evidentemente estamos hablando de que se está ciñendo a datos históricos. Sócrates es el maestro de Platón. Digamos, el heredero es Platón de toda la filosofía de Sócrates. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura, que vamos a encontrar más datos al respecto. En un momento dado, un sacerdote egipcio, reprocha a Solón desconocer el origen de la Atlántida. Y dice lo siguiente: Critias, ciertamente esas genealogías que acabas de exponer, Solón, se parecen mucho a cuentos de niños, porque además de que no solo hacéis mención a un solo diluvio, aunque fue predecido por otros muchos, ignoráis que la mejor y más perfecta raza del hombre ha existido en vuestro país, y que de un solo germen de esta raza que se escapó a la destrucción es a lo que se debe vuestra ciudad de origen. Vosotros lo ignoráis, porque los que sobrevivieron murieron durante muchas generaciones, sin dejar nada por escrito. En efecto, en otro tiempo, mi querido Solón, antes de que esta gran destrucción mediante las aguas se produjera, esta misma ciudad de Atenas, y hace referencia a esta, que vemos hoy en día, sobresale en las costas de la guerra y superaba en todo por sabiduría de sus leyes. Y ella, o a ella, se le atribuyen las acciones más grandes y las mejores instituciones en todos los pueblos de la tierra. En realidad nos estaba diciendo que aquello que desapareció superaba con creces a todo lo existente. Está dando datos de Atenas y que él mismo es capaz de reconocer que aquellos que desaparecieron eran superiores incluso a los suyos. Una raza desaparecida. Habla de que no nos están dejando escritura, pero imaginaos por un momento que pues nuestra civilización actual desaparece, toda la escritura es digital y aquello se va a morir. Nadie va a tener nada va a tener demasiados escritos, sobre todo si lo hacemos en plástico. Pero bueno, continuamos con la lectura y veamos más detalles al respecto. Sí, JL, mira, antes de seguir, hay un apunte que quiero dar, ¿no? Que uno de los antiguos dioses sumerios, ¿no? Que está representado como con rayos en las manos, igual que el dios Zeus, sí, que acaba en Atenas, ¿no? Pues bueno, quería dejar esa mención, ¿no? Porque resulta que hay un momento en el que un sacerdote egipcio habla de la ubicación y la geografía de la Atlántida, ¿no? Y entonces Critias dice lo siguiente, dice: nuestros libros refieren cómo Atenas descubrió un poderoso ejército que, partiendo del océano Atlántico, invadió insolentemente la Europa y el Asia, ¿no? Entonces, es curioso porque Atenas llegaría a derrotar
a la antigua Atenas, incluso muy anterior a lo que eran las Atenas de la que estaban hablando, Platón, Sócrates y Solón y toda esta gente, ¿no? Mucho anterior, muy anterior, ¿no? Es como que hubiera una preatenas altamente tecnológica que jamás conocieron los herederos de la Atenas clásica. Eso es, y que habría vencido a la Atlántida. Y esto es curioso porque hablaban de que, había en efecto, sigue Critias diciendo, había en efecto una isla situada frente al estrecho, ¿no? Que en vuestra lengua llamáis las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar. Esta isla era más grande que Libia y el Asia o reunidas, y antes hemos estado hablando que debería ser el Asia Menor, lo que ellos conocían como Asia Menor, ¿no? Y los navegantes pasaban desde allí a las otras islas y de estas a un continente, es decir, que era un sitio que tendría pues gran extensión de terreno, ¿no? Lo que está más allá del estrecho del que hablamos se parece a un puerto cuya entrada es estrecha, mientras que lo demás es un verdadero mar y la tierra que le rodea un verdadero continente. Es decir, esto habla, se ha visto muchas veces que muchas descripciones de la Atlántida eran realmente como una especie de gran entrada y eran unas islas de forma circular, ¿no? Y ya aparece aquí en este texto de Critias, ¿no? Sí, exacto. Y continúa, además es curioso la referencia a una preatenas, porque de aquello no hay una referencia, no ha quedado absolutamente nada, pero fíjate, me acuerdo de la máquina antiquitera, fíjate, me viene a la cabeza como que hubiera sido parte o una pieza de una reminiscencia de una preatenas. La máquina antiquitera es un artefacto real, absolutamente real, creado con alta tecnología, eso es evidente. Los engranajes que tiene, el diseño que tiene, y es antiquísimo, mucho anterior, por supuesto, al trirreme en el que fue encontrado esta máquina de antiquitera, de la que podíamos hablar largo y tendido. Pero vamos a continuar con lo que dijo el sacerdote egipcio. Él dijo lo siguiente, dice: ahora bien, en esta isla Atlántida los reyes habían creado un grande y maravilloso poder que dominaba en la isla entera. Así como en otras muchas islas y hasta en muchas partes del continente. No sabemos a qué poder se refería, porque habla de un poder, me suena como a una forma de energía, fíjate. Pero bueno, continuemos. Y en otras muchas partes del continente. Además, en nuestros países, más acá del estrecho, ya ellos claramente vinculan al estrecho con las columnas de Hércules, ya no utilizan utilizan otras palabras, dicen, bueno, pues más acá del estrecho, ellos eran dueños de Libia hasta el Egipto. Y en la zona de Europa, la Tirrenia era de su propiedad. Pues bien, este vasto poder reunió a todas sus fuerzas e intentó en un día someter de un solo arranque a nuestro país y el vuestro, y todos los pueblos situados desde este lado del estrecho. En tal coyuntura, Solón fue cuando vuestra ciudad hizo brillar. ¿Estas palabras qué quieren decir? Vuestra ciudad hizo brillar. ¿Qué tipo de brillo? ¿A qué se refería? Pero continuemos. Hizo brillar a la faz del mundo entero su valor y su poder. Ella superaba a todos los pueblos vecinos en magnanimidad y en habilidad en las artes de la guerra. Y primero a la cabeza de los griegos. Y después, sola por la defección de sus aliados, arrasó a los mayores peligros. Triunfó sobre los invasores, levantó trofeos y preservó de la esclavitud a los pueblos que aún estaban sometidos. Digamos que de alguna manera se les vio como una especie de libertadores. Bueno, yo te libero, te hago esclavo mío, pero te libero, ya sabes cómo funcionan estas cosas. Pero bueno, él estaba hablando que era un auténtico imperio. No estamos hablando de una pequeña península que había allí, que decidió un día, se volvieron todos locos y dijeron, vamos a conquistar la Europa conocida. No, aquello era un ejército importante. Entonces, en este momento, bueno, no sé si tienes algo que añadir, Vicente, parece que... Sí, sobre todo un pequeño detalle, que es el tema de que hablar de que iluminaron, ¿no? de ese brillar, ¿no? Sí, creo que ha dicho exactamente espiritualmente, Leo, casi... Cuando vuestra ciudad hizo brillar a la faz del mundo entero su valor y su poder, ¿no? Es muy similar a cuando hizo brillar las bombas atómicas de Estados Unidos con su supuesto valor y su poder, ¿no? Eso es un poco una pequeña referencia eso es básicamente una interpretación mía, ¿no? Bueno, puedes continuar, por favor. Bien.
Dice lo siguiente: triunfó sobre los invasores, levantó trofeos, preservó de la esclavitud a los pueblos que aún no estaban sometidos, y con respecto a los situados, como nosotros, masacra de las columnas de Hércules, que ha dejado claro que es el estrecho, lo ha dejado bien claro, lo dice 2 veces, a todos devolvió su libertad. Entonces la pregunta es: ¿de quién eran esclavos? ¿De esos dioses? ¿De esos antiguos pueblos atenienses, preatenienses? No lo sabemos. El caso es que los libera. Continúa, Vicente. Sí. Mira, hay otra parte de este texto que dice que, bueno, pues el sacerdote egipcio relata la destrucción de la Atlántida, ¿no? Es muy interesante porque expone Critias. En los tiempos que siguieron a estos, grandes temblores de tierra dieron lugar a inundaciones, y en un solo día, en una sola fatal noche, la tierra se tragó a todos vuestros guerreros, la isla Atlántida desapareció entre las aguas, y por esta razón hoy no se puede recorrer ni explorar este mar, porque se opone a su navegación un insuperable obstáculo, una cantidad de fango que la isla ha depositado en el momento de hundirse en el abismo. Es decir, están hablando de que realmente toda aquella gran destrucción hizo, bueno, pues se creó pues una especie de mezcla de sólidos y líquidos, ¿no? De fango en toda una zona que no permitía la navegación, ¿no? Entonces quizá por ahí haya una de las vías de investigación, ¿no? Encontrar una zona con una densidad suficiente como para saber que no fue navegable porque era prácticamente fangoso, ¿no? Todo eso. Hombre, lo interesante sería encontrar algún vestigio. Lo que pasa es que por el movimiento que existe de que aquellos objetos que depositamos en la Tierra se van creando capas freáticas que van literalmente enterrándolos, si han pasado 11.000 años como poco, que puede ser, esto es muy especulativo, podemos estar hablando de 23.000 años, pero bueno, vamos a pensar en esa cifra. La cosa es bastante más complicada de lo que realmente parece intentar encontrar alguna forma de vestigio. Pero vamos a continuar. Critias explica el origen de la Atlántida. Entonces dice lo siguiente: ya dijimos antes que los dioses echaron suertes sobre las diferentes partes de la tierra. Curioso, ¿eh? Se jugaron la tierra, literalmente. Esto es mío, esto es tuyo. De ahí que quizás las diferentes culturas tengan diferentes dioses, pero todos se parezcan, como os habéis dado cuenta. Es interesante esta frase. Y ya dijimos que antes que los dioses echaron suertes sobre la tierra, las diferentes partes de la tierra. Hay una mención a los sumerios, sí. Adelante, Vicente. Sí, exactamente, la mención a los sumerios. Sí, la puedo comentar. Sí, adelante. Sí. Es que, claro, esto es la leche, porque resulta que los sumerios, los hijos de, según la mitología sumeria, los hijos de Enki y de Enlil se dividen el mundo, se divide en la tierra. A unos les toca unas partes más importantes de la tierra, otras partes menos importantes, que es exactamente lo mismo que se está exponiendo en este texto de Platón. Lo dice bien claro. Y además esto a fecha de hoy lo hemos tenido con las antiguas colonias. Si veis los paralelos y meridianos, esas fronteras que existen tan rectas entre países, es porque se estaban repartiendo el terreno directamente. Pues aquellos dioses hacían lo mismo. De hecho dice que los unos obtuvieron un territorio grande, otros uno pequeño, que otros establecieron templos y sacrificios. Neptuno, a quien correspondió la Atlántida, colocó en una parte de esa isla a los hijos que había tenido de una mortal. O sea, como vemos, herederos de los dioses, que también coincide con esos llamados semidioses. Como vemos, todo nos encaja con las antiguas culturas. Vamos a continuar. Esta parte era una llanura situada no lejos del mar, hacia medio de la isla, la más bella, según se dice, y la más fértil de las llanuras. A 50 estadios, poco más o menos, de esta llanura, también en medio de la isla, había una montaña poco elevada. Hizo muros y fosos con tierra, y el agua del mar alternativamente, unos más pequeños, otros más grandes, 2 de tierra y 3 de agua, ocupando el centro de la isla, de manera que todas sus partes se encontrasen a igual distancia de la misma. Está hablando de que la isla tenía una distribución anular, anillos. Y además, observad un detalle, fijaos con qué precisión está hablando de la geografía de aquella isla. Y este no era un novelista el que lo estaba contando, creedme. Pero vamos a continuar, Vicente.
Ya nos queda poco. Sí, la penúltima mención, bueno, una de las últimas, es que Critias admira el poder y la riqueza de la Atlántida, ¿no? En este relato. Y entonces expone, estos hijos de Neptuno y sus descendientes habitaron en este país durante muchas generaciones, sometieron en estos mares a otras muchas islas, tendrían algún tipo de organización militar muy avanzada, y extendieron su dominación más allá, como hemos dicho, hasta el Egipto y la Tirrenia. Bueno, la posteridad de Atlas continuó siendo siempre muy respetada, es decir, habían realmente dejado huella en todos aquellos pueblos en donde habían estado, y también tener una especie de sistema de monárquico, es decir, el mayor en edad era el rey, el mayor en edad, el más longevo de todos era el rey, y transmitía, esto lo digo porque es lo mismo que los sumerios, y transmitía su autoridad al mayor de los hijos, igual que los sumerios también, de suerte que conservaron el reinado en su familia durante largos años. Era tal la inmensidad de riquezas de las que eran poseedores los atlantes, que ninguna familia real ha poseído, ni poseerá jamás, algo semejante. Todo lo que la ciudad y los otros países podían suministrar, todo eso lo tenían ellos ya a su disposición. Es decir, está hablando de algo de una sociedad que tenía ya todos los avances científicos muy por encima y muy por delante en recursos de toda la demás ciencia del planeta Tierra. Y autosuficientes, porque dice que lo tenían todo ya a su disposición, no necesitaban de nadie. Sí, sí. Pues ya nos queda menos, y aquí Critias empieza a describir, dar más detalles sobre ese vergel que era la Atlántida, su exuberancia vegetal y animal. Dice lo siguiente: la isla suministraba en abundancia todos los materiales de los que se tiene necesidad, las artes, y mantenía un gran número de animales salvajes y domesticados, y se encontraba entre ellos muchos elefantes. Todos los animales tenían pasto abundante, lo mismo que vivían en los pantanos, en los lagos y en los ríos, como los que habitaban en las montañas y en la llanura, y lo mismo el elefante que otros, a pesar de su magnitud y de su voracidad. Además de esto, todos los perfumes que la tierra produce hoy, en cualquier lugar que sea, raíces, hierbas, plantas, jugos destilados por las flores o frutos, se producían y se criaban en la isla. De alguna manera trata de decir que aquella gente disponía de todos los recursos planetarios a su alcance dentro de la isla, mantenía una independencia, y hablaba exactamente sobre la exuberancia, riqueza y poder de aquellos que retaron a los dioses. En cierto modo nos recuerda de alguna manera, fíjate, de manera lejana, a lo que pudiéramos denominar la Torre de Babel, cuando se desafía a los dioses y los dioses deciden, pues ya sabes qué, fulminar a aquella raza con un gran diluvio. Y bueno, esto lleva Babel, etcétera. Bueno, vamos a continuar porque todavía da más detalles, ¿no? Sí, sí. De hecho, Critias habla de las construcciones de la Atlántida, ¿no? Y entonces expone numerosos templos consagrados a varias divinidades de tipo son politeístas, muchos jardines, gimnasios para los hombres, de una sociedad bastante avanzada, donde ya consideran la salud y quizá el culto al cuerpo, ¿no? Hipódromos para los caballos, es decir, con un cierto grado de, bueno, pues de afición deportiva, ¿no? Es decir, un desarrollo de la sociedad ya suficientemente avanzado como para disfrutar de competiciones, ¿no? Y todo esto había sido construido en cada uno de los cercos o murallas que formaban como islas. Luego, dice Critias, era de notar, sobre todo en el centro de la mayor de las islas, un hipódromo de un estadio de largo, como si hubiese una gran construcción deportiva o una gran construcción en donde, de hecho, aquí lo pone, ¿no? En su longitud abrazaba toda la vuelta de la isla y en donde se presentaba vasto campo para la carrera de caballos y para la lucha, ¿no? Como una especie de coliseo, quizá también como para honrar a los dioses con aquellas muertes, ¿no? De esas luchas, ¿no? Como hemos visto muchas veces también en la antigüedad. Luego decía Critias, a derecha e izquierda había cuarteles destinados a la mayor parte de la gente armada, es decir, organización militar, que estarían salvaguardando las costas, como es lógico en una isla. Las tropas que inspiraban más confianza se alojaban en la más pequeña de las murallas, que también era la más próxima a la Acrópolis, igual que la Acrópolis griega, una mención, curioso, ¿no? Y al final, la tropa de más confianza vivía en la Acrópolis más cerca de los reyes, es decir, guardia privada, estamos hablando de
de conservación del poder, ¿no? Las dársenas para las naves, porque estamos hablando de que era un pueblo marinero y con gran vocación viajera, pues estaban llenas de triremes y de todos los aparatos que reclaman estas embarcaciones, y estaba todo en perfecto orden. Pero sigue dando más detalles. Ya llega un momento que dices, bueno, es que este hombre ha vivido allí, o el que se lo ha contado ha estado allí o ha recibido información de primera mano. Y es que incluso está hablando del modelo político en el cual se estructuraba y organizaba la Atlántida. Vicente nos ha contado hasta el modelo militar. Aquí ya entraba en cuestiones políticas. Decía Critias: en cuanto al gobierno y la autoridad, he aquí el orden que se estableció desde el principio. Cada uno de los 10 reyes tenía en la provincia que le había correspondido y en la ciudad en que residía todo el poder sobre los hombres y sobre la mayor parte de las leyes, imponiendo penas de muerte, penas a su capricho, y en cuanto al gobierno general y las relaciones de los reyes entre sí, las órdenes de Neptuno eran su regla. Estas órdenes habían sido transmitidas en la ley soberana, que no conocemos, debe ser alguna forma de códice de Hammurabi, una especie de tablas de la ley soberana, ¿no? Ya sabéis que los dioses eran muy habituados, o habitualmente le entregaban a los hombres pues unas leyes y decían, mira, esto sí, esto no, esto tampoco, ya lo sabéis. Pues bueno, ellos tenían la ley soberana. Los primeros de ellos las habían grabado en una columna de oricalco, también sobre piedra, levantada en medio de la isla en el templo de Neptuno, razón de más que nos recuerda notablemente a el códice de Hammurabi, que también Hammurabi recibe de Shamash, como sabéis, ese dios, esas tablas, y Hammurabi, que era un rey, bueno, pues impone esas leyes sobre los seres humanos. Continúo. Los 10 reyes se reunían sucesivamente el 5.º año y el 6.º, alternando los números par e impar. En aquellas asambleas discutían sobre los intereses públicos, averiguar si se habían cometido algunas infracciones legales y daban sus resoluciones. Cuando tenían que dictar un fallo, se aseguraban de su fe recíproca. Una especie de voto consensuado, quórum. Había ahí una especie de que entre ellos tenían que estar bastante de acuerdo para que aquello se llevase adelante. Eran bastante avanzados en ese aspecto. Por supuesto, estamos hablando de monarquías y de tipos de soberanías en las cuales uno puede estar más u otro menos de acuerdo, pero esa es su estructura política y desde luego la define bastante bien a grandes rasgos, pero sabe de qué está hablando Critias. Vicente, está evidente. ¿Tú crees que sí? ¿Crees que no? ¿Qué piensas? A mí me parece muy evidente que todo esto que estamos hablando es prácticamente la misma historia que la que estamos hablando todo el código de Hammurabi de los mesopotámicos y los sumerios, ¿no? Es decir, las tablas de Moisés, es decir, estamos hablando de la misma gran historia, joder, sí, estamos hablando casi de los 10 mandamientos, ¿no? Lo que pasa es que transmitidas a través del tiempo, quizá perdidas hasta que, bueno, pues ciertos sabios egipcios tuvieron contacto con los siguientes griegos, con la siguiente civilización griega, y todo esto pudo trascender a través de Platón, ¿no? Pero yo pienso que todo esto, pues todo el poder sobre los hombres, sobre la mayor parte de las leyes, todo esto pues enlaza muchísimo con esas teorías de una gran civilización antigua que vino a la Tierra de alguna manera, que se estableció aquí, que hibridó, como hemos visto muchas veces en los pues esos parejas de, bueno, o hijos de dioses y de humanos, ¿no? Y bueno, creo que lo que estamos hablando realmente es de la misma historia, ¿no? Nada más que en este caso una civilización pues que estuvo en el Atlántico y que posiblemente fuese una de los hijos de los famosos Enki y Enlil, y que realmente pues que esas invasiones eran realmente pues guerras que tenían entre las facciones de los diferentes hijos de esas deidades sumerias. Esa es mi opinión realmente. Pues sí, los sumerios tenían a Shamash, Moisés tenía a Yahvé y los atlantes tenían por supuesto a Neptuno. Sabemos que otros pueblos tenían a los suyos. Hay un dato curioso, porque fíjate, me encajan hasta las piedras de Ica. Tú sabes que hay una gran piedra en Ica, una gran piedra de Ica, que la llaman el Mapa Mundi. No sé si has tenido ocasión de verla, en el cual aparece claramente reflejado Europa, Asia, África,
aparece perfectamente reflejado América del Norte, América del Sur y una gran isla entre América del Norte y Europa. ¿Qué isla puede ser esa? Aquí la tenemos. No sé, muchas cosas encajan. Por supuesto, la ciencia oficial no lo contempla, tiene su teoría geológica, no hay vestigios, y aquellos que encuentra, como la máquina antiquitera, lo mira pues como una especie de souvenir, nada más, no le da mayor importancia. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Pues nada, Vicente, nos ha parecido un programa interesantísimo. Desde luego, todavía el misterio se acrecenta, pero nos ha permitido ver con más perspectiva de que cuando hablamos de la Atlántida estamos hablando de algo sólido que quizás existió o tuvo bastantes posibilidades de existir. Si tienes algo más que añadir antes de despedirnos, Vicente. Sí, nada, para mí ha sido un placer hacer el análisis de todo esto de la Atlántida. A mí me ha interesado muchísimo estar leyendo el tema del relato de Platón, porque se dice muchas veces, no, se dijo de Platón y tal, no, hay que leerlo, hay que profundizar en ello, hay que entablar conexiones, el pensamiento asociativo y sobre todo, bueno, pues intentar encajar esto como una pieza más del puzzle de nuestra antigüedad, que realmente, pues, los seres humanos hemos aparecido en la Tierra, pero realmente no sabemos de dónde hemos salido, ¿no? Quizá con estas cosas que hablamos de los egipcios, los mayas, la Atlántida, los antiguos dioses griegos, estamos hablando de lo mismo, ¿no? También incluso las piedras de Ica que hemos estado hablando, pero asusta pensar que hubo otras humanidades antiguas, muy antiguas, antiquísimas, que estuvieron en la Tierra, porque no se sabe absolutamente tampoco nada de su origen o de dónde pudieron venir, ¿no? Sí. Me parece fascinante y creo que desarrollaremos más temas en donde aparecerán estos datos y seguiremos completando piezas de este gran puzzle. Efectivamente. Nada más. Ha sido un auténtico placer. Nada más. Sí, porque nos vamos dando cuenta que el misterio va encadenado. La Tierra expandida, distintas culturas, la Atlántida, todo tiene un nexo. Bueno, pues después de este largo videoprograma en el cual esperamos, o del que esperamos que hayáis sacado vuestras propias conclusiones, deciros que, como siempre, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.